bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga abundantemente. El día de hoy queremos hablar sobre un tema muy interesante. Y es acerca de la palabra que fue escrita en la tabla, que posteriormente iba a ser clavada en la parte superior de la cruz donde Yeshua iba a ser crucificado. Ahora la pregunta es, ¿qué significaba dicha frase? ¿Hablaba sobre la divinidad de Yeshua? ¿Daba una enseñanza espiritual? ¿Tenía un significado cultural en esa época? Bueno, el día de hoy lo vamos a ver. Y se toca este tema porque lamentablemente se está poniendo en tela de juicio la divinidad de Yeshua. Y quiero empezar leyendo el libro de Juan capítulo 19, versículo 19, que dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Note lo que dice el versículo 19, de que Pilato ordenó que en la tabla se escriba un título. ¿Y cuál era ese título? Bueno, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muy bien. Ahora vamos a leer lo que dice el versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Note lo que dice este texto, este versículo, de que el título estaba escrito en 3 idiomas: latín, griego y hebreo. Latín porque era el idioma del pueblo romano, griego porque era el idioma comercial de esa época y hebreo porque era el idioma del pueblo judío, del pueblo hebreo. ¿Listo? Muy bien. Y antes de hablar en sí sobre este texto, sobre esta frase, sobre este título, queremos mencionar algo de la costumbre romana. Bueno, en esos tiempos, cuando las autoridades romanas sentenciaban a alguien a muerte a través de la crucifixión, lo que hacían era poner en una tabla un título que contenía el nombre del condenado y la causa por la que era condenado. Y luego que lo ponían, lo clavaban en la parte superior de la cruz, en donde dicho condenado iba a ser crucificado. Entonces, en este caso, el título que escribieron en aquella tabla que iba a ser clavada en la parte superior de la cruz donde Yeshua iba a ser crucificado, decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, ¿qué significaba dicha frase? ¿Tenía algún significado? Bueno, para detectar el significado, nosotros tenemos que descubrir el acrónimo de dicha frase. ¿Qué es un acrónimo? Bueno, es una abreviatura que es formada por las primeras letras de las palabras que conforman una frase. Y que dicha abreviatura se lee como si fuera una palabra. Y de esa manera, en vez de decir frases largas, bueno, uno la abrevia con estas primeras letras de las palabras que conforman una frase, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a detectar cuál es el acrónimo de este título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en el idioma latín. El acrónimo de esta frase en su idioma latín. ¿Listo? Muy bien. Primero vamos a leer esta frase en el latín, ¿no? Que dice: Jesús Nazarenus Rex Iudaorum. Jesús Nazarenus Rex Iudaorum. Ahora, vamos a detectar el acrónimo. Es decir, vamos a ver cuáles son las primeras letras de estas palabras que conforman la frase, ¿no? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En este caso, la primera letra de la palabra Jesús es la I. La primera letra de la segunda palabra es la N. La tercera letra de la primera letra de la tercera palabra es la R. Y la primera letra de la cuarta palabra es la I. ¿Sí? Ya detectamos cuáles son las primeras letras de estas 4 palabras que conforman la frase Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero en este caso, las primeras letras en su idioma latín. Si juntamos estas letras, vamos a descubrir que esta abreviatura dice INRI. Ese es el acrónimo del título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en su idioma latín. INRI. Que dicho sea de paso, esta abreviatura lo encontramos
en cualquier cruz, en donde en la parte superior no hay una tablita pequeña que dice INRI, ¿no? Muy bien, ya esta es la abreviatura en el idioma latín. Pero ahora vamos a detectar cuál es el acrónimo, cuál es la abreviatura del título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en el idioma hebreo. Y lo que usted va a descubrir será algo impactante. Miren, vamos a leer. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en el idioma hebreo. Así está escrito esta frase en el idioma hebreo, que dice: Yeshua HaNazriti Umelech HaYehudá. Yeshua HaNazriti Umelech HaYehudá. Así está escrito esta frase en su idioma hebreo. ¿Listo? Y hemos empezado a leer de izquierda a derecha, porque así se lee, ¿no? En este caso el hebreo. Por eso que hemos empezado a leer desde esa palabra que está coloreada de verde, y hemos continuado con la segunda palabra que está de fucsia, la tercera palabra que está de morado y la última palabra que está de color amarillo. ¿Listo? Ahora vamos a ver el acrónimo de esta frase. Bueno, nosotros podemos aquí ver que la primera letra de la palabra Yeshua, que está de color verde, es la Yod. La Yod. Esa palabrita que parece una comilla y que está de rojo, ya esa es la primera letra de esa palabra. Luego la primera letra de la segunda palabra que está de color fucsia es una Hey. Es una especie de casita y que también está de color rojo. Ahora vamos a la tercera palabra que está de color morado, ¿no? En este caso, la primera letra de esa tercera palabra es la Bab, que es una especie de bastoncito y que también está de color rojo. Y la última palabra que está de amarillo, tiene como primera letra la Hey, que también es similar a la primera letra de la segunda palabra, ¿no? Parece una especie de casita y que está de color rojo. Ya tenemos las primeras letras de estas cuatro palabras que conforman la frase Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En este caso en el idioma hebreo, ¿no? Ahora, si nosotros juntamos estas primeras letras, pues va a salir esta abreviatura. Miren, Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Sí? ¿Y usted sabe qué significado tiene esa palabra? ¿Usted sabe qué significa esa palabra en el pueblo judío? ¿Qué significa esa palabra en el tiempo del Señor, en los tiempos de Yeshua, en el pueblo hebreo? Bueno, esa palabra es el nombre más sagrado del pueblo de Israel. Es el nombre divino. Es el nombre con que el Padre se presentó a Moisés en esa zarza que ardía y no se apagaba. Por eso que los judíos son tan temerosos de este nombre que se abstienen de mencionarlo y lo reemplazan con el nombre Adonai, que significa Señor, Señor divino. ¿Se da cuenta? Este es el nombre más sagrado. Y este es el acrónimo del título que estaba en aquella tabla que posteriormente fue clavada en la parte superior de la cruz en donde Yeshua fue crucificado. De tal manera que cuando un judío veía esa tabla, veía ese título, detectaba el acrónimo. ¿Por qué? Porque en los tiempos romanos era común usar acrónimos para abreviar una larga frase. ¿Se da cuenta? Era común. Y imagínense, en la tabla estaba el acrónimo. En este caso, el acrónimo era el nombre más sagrado del pueblo de Israel, el nombre del Padre. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque nos ayuda a entender que esa tabla que estaba en la parte superior de la cruz de Yeshua era un testimonio vivo de que el que estaba crucificado no era cualquiera, sino que era el mismísimo Dios encarnado
encarnado, el Mesías prometido, del cual habló Nabí Yeshayahu, es decir, el profeta Isaías, en el capítulo 53, cuando dice, y fue contado con los inicuos, porque sobre él, sobre su cuerpo, llevó los pecados de muchos, los pecados del pueblo. Interesante e importante tener claro esto, ¿ve? Entonces esto nos demuestra que el que murió por tus pecados, que el que murió por mis pecados no era cualquiera, sino que era el Dios encarnado, el Dios hecho carne, el Mesías prometido, aquel que ante su potestad estaba un millar de ángeles, pero no decidió usar a ningún ángel para quedar libre. ¿Y sabe por qué? Porque esa fue su misión, venir a la tierra para morir por tus pecados y para morir por los míos. Así es que sigamos creyendo en ese Cristo misericordioso y bueno que murió por nosotros. Dios le bendiga. Cristo le ama.